Llevamos varios episodios de Japonesamente hablando de artesanías en Japón, pero casi siempre de aspectos que generalmente todo el mundo piensa o coincide en que son artesanías. ¿Qué tienes en mente, Luis? ¿En qué otro tipo de artesanía menos evidente estás pensando? Pues estaba pensando en que en Japón la producción de sake, por ejemplo, su bebida nacional y tradicional, tiene mucho de artesanía, aunque mucha gente no lo sepa. Oye, pues me parece un tema fabuloso para este Japonesamente, así que si queréis saber todo sobre el sake, seguid escuchando. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Yo creo que el sake es bastante conocido, ¿no? Internacionalmente, Laura, porque hayas estado o no en Japón, ¿no? La idea de sake, de este alcohol japonés, al menos en principio, es bastante conocido por todo el mundo. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que antes de empezar, ¿no?, a hablar del sake, sí que deberíamos puntualizar que lo que nosotros usamos, ¿no?, la palabra que nosotros usamos para referirnos al sake, en realidad en Japón esta palabra, sake, es un término que se usa para referirse a cualquier tipo de bebida alcohólica, ¿no? Lo que nosotros conocemos como sake, en Japón se conoce como nihonshu, que sería alcohol japonés, ¿no? La traducción más literal, alcohol japonés, ¿no? Lo que Pero pasa bueno, es que de todas maneras, como sake se ha popularizado tanto internacionalmente, incluso si dices en Japón, ¿no? En un contexto, me refiero, de estar bebiendo y demás, todo el mundo va a entender sí, que te refieres por al Nihonshu. supuestísimo, por supuestísimo. Pero bueno, siempre es una curiosidad de Sí, es estas una curiosidad que para puede el salir en Trivial algún... Pursuit. Exacto, en el trivial, ¿no? En el trivial de japonismo, pues puede salir esta curiosidad, ¿no? Pero bueno, deberíamos decir, aunque fuera muy brevemente, y ahora luego lo explicamos con más calma, ¿qué es el sake?, ¿no? Bueno, pues el sake es una bebida que se elabora con arroz, agua, levadura y un hongo koji, que es un ingrediente de gran importancia en Japón y que además es fermentada, es decir, no No destilada. destilada, ¿no? Ese es Eso es. uno de los, creo que también, las cosas más importantes a recordar. El sake no es una bebida destilada, no se destila, sino que se fermenta. Claro, por eso no podemos hablar de destilería de sake, ¿no? Que a veces es algo que se escucha o se lee muy a menudo cuando se habla de esta bebida, ¿no? Nosotros preferimos utilizar bodega de sake, ¿no? Que Sí. captura, creemos, un poco mejor lo que realmente se hace. Y aunque algunos podéis estar pensando, bueno, mira que sois puntillosos y demás, ¿no? Redichos. Sí, pero creemos que ser preciso con el lenguaje, como cuando hablábamos en otro japonesamente, ¿no? De que los templos eran budistas, los santuarios sintoístas, yo creo que ayuda a entender mejor también la realidad japonesa. Bueno, y es que además destilería, o sea, la propia palabra lo dice, ¿no? Es para bebidas destiladas, alcoholes que destilados. se destilan. El sake, hemos dicho, no se destila, se fermenta, con lo cual no nos encaja esa palabra para nada. Totalmente. Así que bodega de sake. Y además, bodega de sake también nos recuerda un poquito al vino, ¿no? Y el sake se parece al vino en la idea de que es muy variado, ¿no? El mundo del sake es muy diverso, es muy complejo, casi un poco como el vino, ¿no? Sí, el problema del sake precisamente es que se ha popularizado, entre comillas, la palabra popularizado, ¿no? Internacionalmente, porque en muchos restaurantes japoneses hace ya años, pues a veces, ¿no? Cuando acababas la comida, igual que en otros te ponían el chupito de algún licor, ¿no? Sí. Algo así. En algunos restaurantes japoneses te ponían un poco de sake, pero claro, era un sake del no premium con alcohol añadido. Digamos un poquito de batalla, Un por poquito decirlo de de una batalla, ¿no? manera. Y esa es la idea que mucha gente adquirió sobre el sake, ¿no? Que era un alcohol que dices, bueno, sí, es muy japonés, está bien porque es el final de esta comida, o alguna gente incluso empezaba a usarlo para cocinar en algunas recetas, pero es eso, se veía como, bueno, un alcohol de poca calidad y que todos eran Bueno, de más hecho, o menos iguales. muchísima gente, la primera reacción cuando escucha la palabra sake, muchísima gente es la de, uff, eso es un alcohol como muy fuerte, ¿no? El chupito ese que te dan es muy fuerte. Y no lo es. Y realmente no, ¿no? Si probáis distintos sakes, y ahora vamos a hablar un poquito, ¿no?, de los distintos tipos de sake, un poco la clasificación y demás, si aprendemos un poco a movernos por ahí, a saber qué distintos sakes podemos ir probando,
notaremos muchas Sí, diferencias, y ¿no? bueno, como tú decías, ¿no? Parecido en cuanto al vino, la graduación alcohólica, hay diferentes tipos de sake, ¿no? Que hablaremos un poquito en este episodio de japonesamente, pero puede estar eso, entre los 15, en algunos casos, a lo mejor 18 grados, ¿no? Pero lo más normal es que sea parecido a un vino. Exactamente, y hay algunos, pues eso, como muy, al final muy suaves, ¿no? Y Exacto. muy, Lo muy digo también agradables al porque los paladar. destilados, ¿no? Volviendo a incidir en este tema de los destilados, pues una ginebra, un whisky, etcétera, ¿no? Pues están en torno al 40 y tantos por ciento de Fíjate alcohol, la ¿no? diferencia, Que ¿no? cambia muchísimo. Y es eso, los sakes los hay de muchos tipos diferentes porque, bueno, depende mucho de los ingredientes que utilizas, aunque ya hemos dicho que son relativamente Son muy pocos. poquitos, ahora también los veremos, pero hay mucho ahí a jugar, ¿no? Sí, se Y puede jugar justamente muchísimo. creo que también la introducción que hemos hecho, ¿no? Siempre hacemos esta introducción un poquito más de broma, digamos, pero tú decías artesanía, ¿no? Sí. Realmente ahí se ve la artesanía en la elaboración del sake, ¿no? La persona que es la que decide, ¿no? Toma un montón de decisiones con muy pocos ingredientes, puede tomar muchas decisiones que hace que el sake pueda salir de muchas maneras diferentes, ¿no? Esa es la parte un poco de artesanía del sake, ¿no? De la elaboración del sake. Creo que estaría bien hablarlo un poquito. Pero ¿te parece si antes de empezar a hablar pues un poco de los ingredientes, la elaboración y así un poco los tipos, ¿no? de sake, la producción, todo esto, hablemos un poquito de la historia del Hombre, sake? sí, siempre conviene, ¿no? Cuando estamos Así hablando nos ponemos de en algo, contexto, ¿no? Un exacto, poco. de algo muy típico de un país como Japón, ¿no? Pues ver de dónde viene. Y el sake, lo que se piensa, lo que se cree, es que se originó en el periodo Yayoi japonés, es decir, hace unos 2000 años, más o menos, que es en el momento en el que se introduce el arroz como cultivo en Japón, o bueno, en lo que eran las islas japonesas entonces, porque no existía Japón, ¿no? Como tal, ¿no? Como concepto. Entonces, desde entonces, cada periodo histórico japonés, ¿no? ha dejado su huella en la bebida y la ha moldeado, ¿no? hasta convertirla en lo que es el sake actual. De hecho, en el Nihon Shoki, que es el segundo libro más antiguo de la historia de Japón, fue publicado en el año 720, ya se encuentra registrada, ¿no? el término sake, la palabra sake, ¿no? Sí. Sí que es verdad que en el pasado se usaba el sake como ofrenda a los dioses, porque claro, estamos hablando de una bebida que está realizada con arroz, ¿no? Entonces era muy importante para los dioses relacionados con la cosecha hay que del pensar arroz. que hoy en día el arroz es un consumo, es algo de consumo mayoritario Diario, y diario, frecuente. pero entonces el arroz era un bien De lujo, preciado, ¿no? casi, sí. Entonces, claro, como con cualquier cosa de lujo, pues aparte de, ¿no? Pues para la corte y demás, pues también se piensa para temas religiosos. Claro, de hecho hay muchos estudios, ¿no? que enlazan mucho el sake y el arroz con las deidades sintoístas, ¿no? Efectivamente. de la religión autóctona de Japón. Esto daría para otro episodio, no nos vamos a meter ahí. Pero bueno, ese sake, ese primer sake, por decirlo de una manera, se conocía como doburoku, ¿no? y se caracterizaba por ser bastante turbio, ¿no? porque es muy sin filtrar. Exacto. Realmente. Sobre todo por lo que hemos dicho de que el arroz era un bien preciado, entonces no se podían permitir al hacer sake echar a perder el que hubiera sobrado al filtrar la bebida, ¿no? Por eso las características de este doburoku era que el sake tenía trozos sólidos de arroz. Y lo que es curioso además es que en los últimos años se ha vuelto a poner de moda, de moda entre comillas, ¿no? Muy entre Algunos comillas, sí. productores de sake han vuelto a producir sake de este estilo y, por ejemplo, incluso en Europa sé que hay bodegas de sake en Francia, me parece, que producen algún doburoku, ¿no? Que para los que son un poco más entendidos y quieren probar otros tipos de sake, pues no necesitan ni siquiera irse a Japón para conseguirlos, ¿no? Pero bueno, si vas a Japón, por ejemplo, en Shirakawa-go, la aldea histórica de Shirakawa-go, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ahí hay un festival dedicado justamente a este tipo de sake, ¿no? Al doburoku, y donde podéis probar este curioso sake, ¿no? Que es tan turbio, tan, pues claro, sin filtrar. Te encuentras ahí los trocitos del arroz, casi es ¿no? un sake que casi se mastica más que Casi se bebe. son unas gachas muy líquidas, pero como una especie de gachas, ¿no? Un poco, es curioso.
También hay que hablar, ¿no? Cuando hablamos de este contexto histórico, de los procesos modernos de elaboración de sake. Y pienso en los procesos de pasteurización, ¿no? Por ejemplo, porque estos procesos, ¿no?, los descubrió Pasteur en 1865, que al calentar vino o cerveza a 50-60 grados durante unos minutos antes del embotellado, se evitaba el deterioro. Pero curiosamente, 200 años antes de Pasteur, ¿no?, los japoneses estaban utilizando un método que se llama Hii-Ire, que implicaba una pasteurización a baja temperatura, es decir, que ya tenían maneras, ¿no?, de conseguir que esas bebidas que se estaban produciendo aguantasen más tiempo sin estropearse. Hubo varios procesos, ¿no? Durante el periodo de Edo, el poder elaborar sake en estaciones más frías, ¿no? Luego la fermentación en En 3 tres pasos, pasos. que es muy importante, ¿no?, que es la que se utiliza hoy en día. Pero quizá probablemente el periodo Showa, ¿no? Es decir, el gran periodo del siglo XX, 1926 a 1989, quizás el momento en el que hubo más avances, ¿no? Como por ejemplo la invención de las máquinas verticales de pulido, y eso ayudó mucho a la elaboración del sake. También hay que decir que tras la Segunda Guerra Mundial, Japón, claro, pues estaba en una situación muy crítica, sobre todo en los primeros años. Había una escasez de alimentos terrible, entre ellos del arroz. ¿Y qué ocurrió? Pues que se empezó a añadir alcohol destilado al sake para incrementar Claro. la producción. Y este momento fue el inicio de la categoría que hoy se conoce como Futsushu o sake normal. Entre comillas, ese normal, ¿no? Sí, ese normal entre comillas, es decir, sake no premium, ¿no? De hecho, hasta 1992 había una clasificación en 3 categorías que había establecido el Ministerio japonés de Finanzas. Las categorías eran Tokyu, o la categoría especial, Ikkyu, o categoría superior, y Nikkyu, o categoría secundaria. Entonces, hasta ese año, en 1992, todo el sake fabricado pertenecía a la categoría secundaria. Y si un fabricante quería que el producto subiera de categoría, tenía que pasar la revisión de un comité. Vale, con lo cual esta categorización realmente no indicaba la calidad al final de un sake, sino que básicamente era una forma de recaudar impuestos. Claro, porque ¿no? subir de categoría implicaba pues soltar dinero. Ujú. Así que claro, al final no importaba si lo bueno que fuera, ¿no? Si se clasificaba como categoría secundaria, pues ahí se quedaba. Sobre todo eso, porque como todo se clasificaba inicialmente como secundaria, es si tú no quieres pagar ese extra de dinero, ¿no?, de impuestos por subir de categoría, da lo mismo lo bien que lo hayas hecho, vas a seguir En esa categoría categoría. secundaria. Lo que pasa que a los fabricantes les venía bien porque evitaban pagar más impuestos. Pero claro, esto dejaba el sake, ¿no?, en una situación en la que esa categorización no era realmente realista. No servía No servía realmente. para identificar, ¿no?, qué saques son mejores, qué saques son más económicos, De un tipo etcétera. de otro, exactamente, ¿no? Entonces, justamente 1992 es el punto de inflexión, ¿no? Eso Se es. crea una clasificación que es la que actualmente se encuentra vigente, que se llama Tokutei Meisho, y que básicamente garantiza, ¿no?, la calidad de los ingredientes y de la elaboración del sake final. Y también yo creo que lo importante es que estableció una serie de normas para esa clasificación del Exacto, sake. pero más adelante hablaremos un poquito más de esta clasificación, la Tokutei Vale. Meisho, y veremos un poquito de qué manera, ¿no?, se clasifican los sakes actualmente. Pero hecha esta introducción, ¿no?, histórica a este contexto, creo que es importante, ¿no?, ahora ya sí ponernos a hablar, aunque sea poco por encima, de cuáles son los ingredientes principales para hacer sake y explicarlos un poquito más a fondo. Porque claro, ya hemos dicho al principio, ¿no?, el sake es una bebida fermentada que se hace con 3 ingredientes: el arroz, el agua y el koji, más la adición de la levadura. Bueno, sí serían como 4, digamos, ¿eh? Bueno. Pero es eso, ¿no? Básicamente es muy poca cosa. Es alucinante pensar la variedad que luego veremos, ¿no?, el de estilos, y ahí la artesanía, ¿no?, del comienzo. Pero bueno, vamos a verlos uno a uno. El arroz, empezamos Sí. por el arroz. Sí, porque el arroz además no vale cualquiera, Laura. Eso es importante. Es importante, ¿no? El arroz es uno de los cultivos más propiamente japoneses en la actualidad
y podíamos pensar que, bueno, pues cualquier arroz que se planta en Japón, pues lo podemos utilizar para hacer sake. No. Y no es cierto. De hecho, la designación oficial que recibe el arroz apto para elaborar sake es Shuso Kotekimai. Que de hecho es aproximadamente el 1% de la producción total de arroz Eso en Japón, ¿no? Exacto, solamente un 1%. Y hoy en día existen alrededor de unos 100 tipos de arroz Shuso Kotekimai, pero cada vez más las bodegas están experimentando con nuevas variedades que no están registradas dentro de estos 100 tipos. Ya tenemos ahí, ¿no? Fijaros, de un ingrediente como es el arroz, que podrías pensar, bueno, tampoco da tantísimo juego, ¿no? Porque si usamos esta variedad, ¿no? La Shuso Kotekimai para elaborar el sake, pues tampoco muchas variedades no vamos a tener. Bueno, pues ahí, ¿no? Vamos experimentando también con nuevas variedades. Sí, de todas ¿no? maneras es cierto que la gran mayoría de sakes solo utilizan en torno a 40, 50 variedades, ¿no? Bueno, pero ya son todas bastantes, ellas están bajo este paraguas que hemos dicho del nombre de Shuso Kotekimai, pero algunas de estas variedades populares son, por ejemplo, la llamada Nishiki, la Gojyaku Mangoku, la Miyama Nishiki, Omachi, Hata Nishiki, todo esto son variedades de arroz de que tienen esta Shuso clasificación. Kotekimai, Eso es. todo ello, pero luego hay como subvariedades, por decirlo de una manera, de ese tipo de arroz que es la que usamos, ¿no? Y claro, cada una de estas variedades precisa de un clima y unas condiciones ambientales diferentes, por lo que al final aportan, como tú decías, Laura, sus propias características al sabor final, ¿no? Pues eso, es una manera de cambiar mucho entre diferentes sakes en función de qué variedad de arroz se haya estado utilizando. Y claro, solo estamos hablando del arroz, todavía no nos hemos metido en el resto de los ingredientes. Y oye, ¿por qué no hacer sake con arroz normal, del que se come en casa o en los restaurantes? Pues es una buena pregunta. Al final todo el mundo tiene arroz a disposición, con lo cual podría montar su propia bodega de sake fácilmente. Pero lo cierto es que entre el arroz de sake y el arroz destinado a la alimentación hay diferencias en el almidón y en el núcleo del grano. En un arroz normal, en un grano de arroz normal, el almidón está en los bordes, mientras que en el arroz para sake el almidón se concentra en el núcleo. Y claro, para preparar arroz al estilo japonés, ¿no? Lo decimos en todas las recetas que tenemos en japonismo, no queremos ese almidón, por eso se lava el arroz hasta que el agua sale blanca. Sin embargo, con un arroz para sake, que tiene el almidón en el núcleo, esto no sirve, porque aunque lo laves, el almidón no se va, con lo cual no sería tampoco buen arroz para la alimentación, ¿no? Cada uno es para lo que es. Para lo que sirve, Porque ¿no? claro, el Al almidón final. en alimentación no lo queremos. El almidón en sake lo necesitamos, que luego lo vamos a explicar por qué. Pero en cambio, sí que todos hemos oído hablar de eso del pulido, ¿no? Del arroz. Luego hablaremos un poco más de ello. Pues el arroz para comer lo lavamos justamente Ya para está, quitarle el exacto. almidón, ¿no? Pero en cambio, yo sí que hemos oído el tema de que se pule Claro. el grano de arroz Claro, para el sake. en la parte exterior del grano de arroz hay lípidos, proteínas, minerales, etcétera, ¿no? Que producirían aromas y sabores desagradables en la bebida. Entonces, para evitar todo esto, el grano de arroz específico de sake se pule para eliminar esa parte exterior. Pero claro, si esto lo hicieras con un arroz normal, también quitarías el almidón, porque ya Claro. hemos dicho que en el arroz normal el almidón está en el exterior, con lo cual ese hongo koji, ¿no? Del que también hemos hablado, que es otro de los ingredientes principales, sería incapaz de convertir el almidón en glucosa y no habría fermentación, con lo cual el arroz normal no sirve. Pero además este pulido, aparte de evitar estos sabores extraños, hace que ese hongo koji tenga menos trabajo para acceder al almidón del núcleo del grano de arroz, porque claro, se lo haces mucho más fácil, ¿no? Al tener una capa exterior mucho más fina. Más fina, claro. Así que bueno, dependiendo al final, ¿no? de la cantidad externa que se pula del grano de arroz, pues vamos a obtener sakes de distintas calidades, ¿no? Con lo cual ya vemos ahí otra variación, ¿no? Porque hemos dicho que hay diferentes variedades de arroz, ¿no? Que, bueno, tienen también características diferentes, pero encima el nivel de pulido del grano también cambia el tipo de sake que obtenemos. Luego hablaremos un poquito más de eso. Vamos al siguiente ingrediente, que sería el agua.
El agua muy súper importante. importante, ¿eh? De hecho, si os fijáis, casi todas las bodegas de sake, especialmente como también las más famosas, pero absolutamente todas, están situadas cerca de una fuente de agua de gran calidad, ¿no? Ya sea un manantial de agua, ciertos ríos o hasta, ¿no?, cascadas, digamos. Siempre hay un lugar con agua de muy alta calidad. Esto pasa como con las destilerías de whisky japonesas, ¿no? ¿Cierto? Las buenas, ¿no? Siempre tienen una fuente de agua cerca. Pero claro, al igual que pasa con otras bebidas, en el sake el 80% de la composición de la botella es agua. Es que claro, el 80% te puede cambiar mucho al final el Efectivamente. sabor final de ese sake, ¿no? Ya vemos de nuevo esa variedad, esa Y variación. mira que decimos siempre, ¿no?, que el agua es una bebida, ¿no?, incolora, insípida, etcétera, pero al final es importante que el agua tenga su potasio, ácido fosfórico y magnesio, que son elementos necesarios para contribuir a una buena fermentación. Entonces, claro, dependiendo de esta cantidad, ¿no?, de elementos que haya en el agua o no, pues también el resultado final va a cambiar. Podemos mencionar las 3 fuentes de agua más famosas que hay en Japón. La primera sería Gokusui, que está en la zona de Fushimi, un poquito al sur del santuario Fushimi Inari, en Kioto. Bueno, de hecho en la web tenemos un itinerario, ¿no?, justamente visitando esta zona de Fushimi, donde hay unas 40 bodegas, muchas de ellas están abiertas al público y podemos aprender un poco más sobre todo este proceso de fermentación y elaboración del sake. También hay algunas que abren y podemos probar distintos sakes, ¿no? Entonces es un lugar ideal, por ejemplo, después de visitar el santuario Fushimi. Totalmente, pero es que además en esta zona, ¿no?, en Fushimi, hay una bodega, Kasakura Kappa Country, que tiene una fuente que está abierta al público en la que cierto, se puede sí. probar el agua de la zona y se puede comprobar por uno mismo, ¿no?, esa pureza del agua. Y de hecho la gente puede acudir a esa fuente a llenar sus garrafas. Lo que pasa, ¿no?, que hay como una norma en la que solo puedes llenar lo que te puedas llevar contigo mismo. Exacto, no vale llevar carritos, no vale llevar, ¿no?, para rellenar más y más No. garrafas o botellas de agua, ¿no? Al final es lo que tú te puedas llevar con tus 2 manos ahí Efectivamente. y ya está, ¿no? Nosotros Así que, cuando hemos estado por la zona lo que hemos hecho, evidentemente, no hemos llenado garrafas ni nada, pero sí que porque hemos no bebido. teníamos, Luis. Porque no teníamos, pero sí que hemos bebido de esa fuente, ¿no?, que está considerada una de las 100 mejores fuentes de agua de Japón. Y la verdad es que el agua pues era fantástica, ¿no? Muy fresca, refrescante, no sé, era muy Es rica. lo que toca decir de todas maneras, Pero era muy rica, estaba es muy verdad. rica. Luego, otra de las 3 grandes fuentes de agua es la de Miyamizu, en la zona de Nara, cerca de Kobe, en la prefectura de Hyogo. De nuevo, también en toda esta zona, a las afueras, ¿no?, un poco de Kobe, hay muchísimas bodegas que justamente usan el agua de esta fuente, ¿no?, de Miyamizu. Y luego tenemos la Fukuryusui, que está en la zona del monte Fuji. Porque claro, pensad, ¿no?, toda la lluvia y nieve que cae sobre el Fuji se filtra en el profundo suelo volcánico durante muchos años y claro, pues eso da lugar a unas aguas fantásticas. Fantásticas, ¿eh? Pero bueno, hemos hablado del arroz, que sí que es un tipo, ¿no?, una designación específica de arroz. Hemos hablado del agua, ¿no?, la importancia de usar agua de gran calidad. Pero bueno, estos son 2 ingredientes más o menos conocidos, ¿no? Pero el tercer ingrediente muy importante, básico en la elaboración del sake, es el koji, el que bueno, mucha gente a lo mejor ni siquiera conoce. Pero es un ingrediente además que no solo es básico a la hora de hacer sake, sino que es básico en muchos otros productos japoneses que sí que también son muy conocidos. Como Por la ejemplo, salsa de soja, eso es. ¿no?, el mirin, el miso. De hecho, nosotros comúnmente llamamos el koji como el alma, ¿no?, de los japoneses. En Japón también se usa mucho este término. Los japoneses están hechos de koji. Sin el koji no serían japoneses, no Exacto. existirían los japoneses, ¿no? Casi. Y a ver, no queremos hacer, ¿no?, de este episodio una clase de química ni demás, pero yo creo que todos más o menos conocemos que las levaduras fermentan los azúcares, ¿no? Convierten el azúcar en alcohol. Y claro, estamos hablando todo el rato del arroz y su almidón, ¿no? Y dices, pero si es que el grano de arroz no tiene azúcar. Entonces, ¿cómo conseguimos una ¿Cómo bebida fermentamos, no? fermentada con arroz? Pues bueno,
El arroz específico para sake ya hemos dicho que tiene un núcleo, se llama shinpaku en japonés, que tiene mucho almidón. Y este hongo koji, el koji amarillo, ¿no? Que es el inicial, aunque luego se han encontrado, se han producido otros, ¿no? El koji negro, etcétera, produce enzimas que permiten sacarificar el almidón del arroz, es decir, convertir en azúcar ese almidón. Entonces, claro, cuando tú pones koji, el almidón se convierte en glucosa y habiendo glucosa, las levaduras que se añaden ya pueden hacer su trabajo de fermentación. Ahí veis lo importante que es el koji en la elaboración del sake, porque es que sin él sería imposible esta fermentación. Sin él tendrías, pues eso, pues agua con arroz, ¿no? Y de alguna manera... Sí, en todo caso tendrías que hacer una producción, una elaboración completamente diferente. Sí, no sería sake, no sería una bebida Exactamente, alcohólica. porque no hay fermentación, ¿no? De ahí que la importancia de este koji, encargado de convertir justamente lo que decías tú, ¿no? El almidón en glucosa, en azúcar, ¿no? Y entonces ya la levadura puede hacer su trabajo. Hacer su trabajo, exacto. Pero bueno, dicho esto, ¿no? Habiendo hablado un poco de estos tres grandes ingredientes, yo creo que sí que es el momento de hablar un poco de la clasificación y tipos de sake, ¿no? De esta Tokutei Meisho. A mí esto me produce mucho estrés, Luis, Bueno, porque es un poco lioso. Sí, es un poco quizá lioso la primera, y sobre todo porque tiene muchos nombres, muchos conceptos en japonés que, claro, la primera vez que los escuchas son demasiadas cosas de las que acordarse al mismo tiempo. Pero para empezar de una manera sencilla, vamos a decir, ¿no?, que la manera más común para diferenciar los sakes es dividirlos en dos grandes grupos. Vale. En primer lugar, en función de si tienen o no alcohol añadido. Vale. Vale, ¿no? Venga, hasta aquí te sigo. Entonces, por un lado, entre los sakes que sí que tienen alcohol añadido están los de la categoría Futsushu, ¿no? Esta que hemos dicho que no era premium, el sake normal, ¿no? Porque el estándar, digamos. Sí, exacto. Que son sakes normalmente con precios económicos y pensados para el gran consumo o incluso para cocinar. Vale. Y luego, estos son los que tienen alcohol añadido. Exacto. Vale. Y luego están los sakes que no contienen alcohol añadido, en los que todo el alcohol de la bebida es consecuencia de la fermentación. Vale, con lo cual ya podemos empezar a intuir que estos probablemente serán más caros, en principio, porque probablemente, ¿no?, más complicada claro, lo que pasa es que esta categorización es muy, muy básica, ¿no? Vale. Nos sirve para una primera aproximación, pero se necesita algo más preciso. Sobre todo, y me explico, porque puede haber sakes premium que sí que tengan alcohol añadido. Ya me has liado, Luis. Sí. Es decir, todos los sakes premium pueden tener o no alcohol añadido, pero todos los sakes normales lo tienen seguro. Vale. ¿Vale? Ok. O sea, si hay un Aquí empiezo a temblar ya, pero bueno, vale, te voy siguiendo. Que no tiene alcohol añadido, nunca puede ser normal. Vale, si no tiene alcohol añadido, siempre será premium. Exacto. Pero si tiene alcohol añadido, puede ser premium. Necesitamos o no. más información, ¿no? Necesitamos un poquito más. Vale, a ver, claro, entonces, aquí ¿qué más? viene esta categorización que hemos dicho, ¿no? La Tokutei Meisho, que es la que cubre lo que se conoce pues como los sakes premium, etcétera, y tiene 8 tipos de categorías. Bueno, 8, madre mía. Estas categorías se diferencian por una cosa, tú lo has hablado antes, ¿no? Que es el pulido del arroz, que se llama Seimai Buai. Ok. Y luego, por si se le añade ese alcohol a la fermentación final o no. Entonces, por eso te decía, ¿no?, que un sake con alcohol añadido puede ser premium o normal en función del grado de pulido, pero un sake que no tenga alcohol añadido siempre va a ser premium. Vale, ya te he seguido. Ok, perfecto. Vale, entonces, entre los sakes que no tienen alcohol añadido, es decir, premium, que son premium, serían Junmai, Tokubetsu Junmai, Junmai Ginjo y Junmai Daiginjo. Hemos ido de abajo hacia arriba, ¿vale? De abajo hacia arriba en grado de pulido del arroz. Vale. Es decir, el Junmai tiene un arroz menos pulido que un Junmai Daiginjo, que sería la categoría superior de estos sakes que no tienen alcohol añadido. Vale. ¿Vale? Y luego, entre los sakes que sí que tienen alcohol añadido, pero que siguen siendo premium, tienes el Honjoso, el Tokubetsu Honjoso, el Ginjo y el Daiginjo. Ya veis que los últimos, sobre todo, ¿no?, la diferencia es el añadir en el nombre el Junmai. Sí, porque es la misma terminación al final, claro, ¿no? Junmai Ginjo no tiene alcohol añadido, Ginjo sí lo tiene. Junmai Daiginjo no tiene alcohol añadido, Daiginjo sí lo tiene. Vale.
Venga, lo estoy pillando, Luis, lo estás Más o explicando menos. muy bien. Vale. Entonces, creo que es la primera vez que lo sigo al 100%. Vale. Tiene eso aquel. Y luego sobre lo que es la pulimentación del arroz, ¿no? Que esto se ve en las etiquetas, lo que se marca es qué porcentaje de arroz, del grano de arroz, queda tras pulirlo. Es decir, si veis en una etiqueta, por ejemplo, un 60%, lo que significa es que se ha pulido y desechado el 40% del grano de arroz. Es decir, que lo que te muestra la etiqueta es cuánto queda. Vale, con lo cual, cuanto más bajo es el porcentaje que aparece en la etiqueta, más arroz se ha desechado. Efectivamente. Y Vale. claro, más caro resulta el sake producido con ese arroz tan pulido porque estás teniendo una merma importante, Claro. estás desechando una gran cantidad de la materia prima, ¿no? Bueno, es que si ya solo un 40%, por ejemplo, ¿no? Del grano de arroz ya es muchísimo al final. Pulir, ¿no? Desechar ese 40% del grano. Ya te has Y puesto al hay principio saques como que ejemplo. tienen el arroz aún más pulido. Por ejemplo, un yumai no tiene una pulimentación definida, pero lo habitual es encontrarlos con un pulido mínimo del 70%. Eso significa que se ha desechado un 30%, ¿no? Eso es. Vale. Pero, por ejemplo, los honjoso, que hemos dicho que son los sakes premium de categoría, digamos, más baja, entre comillas, ¿no? Que sí que tienen alcohol añadido, Sí. pero siguen siendo premium, sí que requieren una pulimentación mínima del 70%, ¿no? Esto significa, como tú decías antes, que se ha desechado el 30% del grano de arroz. Vale. Y, por ejemplo, en los que se ha desechado más arroz, ¿no? Más pulimentación. Bueno, pues los siguientes categorías, por ejemplo, Yumai Ginjo, Tokubetsu Yumai, Ginjo y Tokubetsu Honjoso, Sí. son granos de arroz pulidos como mínimo un 60%. Es decir, Con lo que cual has se de- desecha como mínimo un 40%, Exacto. ¿eh? Y los de las categorías superiores en ambos lados, ¿no? Tanto si tienen alcohol añadido como si no, es decir, Yumai Daiginjo o Daiginjo, tienen que tener una pulimentación de al menos un 50%. Ostras, eso es es un decir, montón. te quitas la mitad del grano La de mitad. arroz. Y estos porcentajes son los mínimos exigidos por el gobierno desde que se creó esta clasificación en 1992. Pero es curioso porque es posible encontrar sakes, ¿no? De estas categorías más elevadas que tengan porcentajes de pulido aún mayores. Y un ejemplo lo tenemos en la bodega Dasai, ¿no? Que es de la prefectura de Yamaguchi, que sobre todo es una de las bodegas que más se ha dado a conocer internacionalmente. Sí, en el ¿no? exterior. Y encontramos sus sakes en muchos restaurantes japoneses o restaurantes simplemente un poco top, ¿no? Fuera de Japón, porque tienen uno de sus sakes que usa granos de arroz, Laura, con una pulimentación del 23%. Madre mía. O sea, sea, que se deshace del 77% Eso es. del arroz. O sea, se queda ¿Para qué le pone arroz? básicamente, Le está quitando todo. utilizan granos de arroz y se quedan a la hora de hacer la fermentación con menos de la cuarta parte Qué de barbaridad. lo que tenía ese grano de arroz. Entonces, claro, imagínate, este sake es muy premium y es más caro. ¿no? Claro, Que evidentemente aquí necesitas mucho más necesitas arroz, mucho más ¿no? arroz, claro. para una misma producción. Efectivamente, con lo cual aquí ya empezamos a ver, ¿no? Que esta idea, ¿no? Que a veces teníamos hace años, ¿no? De que el sake era este licor que nos ponían para un chupito después de la comida, dices, madre mía, si es que hay una variedad aquí impresionante. Variedad en cuanto a sabores, pero también en cuanto a precios, ¿no? Claro, claro. No son todos iguales, Claro. ni muchísimo menos. Creo, ya te digo, es la primera vez que me ha quedado 100% claro, así que esperamos que a vosotros también, los que nos estáis O escuchando, sea, no, también lo no tengáis hemos pulido claro. nada tu conocimiento, ¿no? No hemos descartado nada, te ha quedado todo. el Me ha quedado conocimiento todo. dentro. Yo no pulo nada, yo no desecho. Ahí me quedo, ¿no? Pero ¿te parece que también hablamos un poquito de los estilos de producción o las variedades al final del sake, aunque Sí, sea muy muy por brevemente, encima. y luego explicamos un poquito el proceso de elaboración Claro. del sake? Vale, pues hemos hablado de estas categorías, pero claro, dentro de las categorías se pueden encontrar distintos estilos de producción, Es ¿no? que hay- fijaros lo que vamos complicando, entre comillas, Claro, la historia, ¿no? Porque un mismo estilo de producción, ¿no? Puede tener saques de diferentes categorías de estas que hemos hablado, ¿no? Claro. Entonces, claro, la variación, la variabilidad Enorme. es muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el nigori sake, que Ay, tiene una qué rico. apariencia así lacticano de textura cremosa debido al prensado especial que recibe el arroz, ¿no? Y en boca se perciben notas ligeramente dulces, ¿no? Entonces es un sake fabuloso para tomar frío. De mis favoritos. Y sobre todo eso, ¿no? Para alguien que está empezando en el mundo del sake, un nigori sake en general
suele pasar bastante bien. Sí, esos toques que decías tú, ¿no? Ligeramente dulces, yo voy a decir dulzón, es un sake dulzón, que sé que a mucha gente le gusta este término, igual que a mí. Y de verdad, muy fresquito, es Nigori Sake, estoy muy de acuerdo. Para los que no estamos quizá tan puestos en el mundo del sake, es una muy buena introducción, ¿no? Y a partir de ahí podemos ir probando otros tipos, otras variedades, e ir aprendiendo un poco más sobre la variedad, ¿no? Justamente que hay en el mundo del sake. Exacto. Otro tipo de sake, uno de los que a mí más me gustan, ¿no? Que quizás es algo que a medida que vas probando sakes cada vez te va gustando más, aunque quizás no la primera vez, son los namasake, que son sake que no están pasteurizados, que no tienen este proceso que hemos dicho que hacen los japoneses con el sake para hacer que duren más, ¿no? Entonces son sakes por lo general más frescos y complejos debido a que mantienen levaduras dentro de la propia botella. Y claro, esto hace que el sabor y el aroma puedan variar mucho en Claro. poco tiempo, ¿no? Por eso hay que guardarlos en nevera sí o sí para que la levadura esté inactiva. Y el hecho de que tenga levaduras, aunque sea poquito, ¿no? Hace que al abrirlos pueda sonar un leve pop, ¿no? Por las levaduras, ¿no? Porque han generado un poquito de carbónico. O sea, no es que sea una bebida espumosa, evidentemente, ni muchísimo menos. Pero sí que hay pero cierta actividad, y por sobre todo decirlo en de el una manera. paladar, ¿no? Tiene ese puntillo de las levaduras que aún quedan, ¿no? Entonces, a mí me parece un sake muy, muy rico, pero es eso. Este sake dura relativamente poco, ¿no? Una vez que lo abrís, lo tenéis que beber Hay que relativamente consumirlo rápido. casi. Exacto, y siempre guardándolo en nevera, además. Ujú. Yo esto no sé si lo he probado. ¿Lo he probado en Namasake? Sí. Sí. ¿Y me ha gustado? Yo creo que sí. Ah, vale. Pues mira, también me ha gustado. Este no lo recuerdo. Más Luego tipos. tenemos el Genshu, que es un sake que no contiene agua adicional, porque en parte lo normal en el proceso del sake es que al final, ¿no? Pues se añade un poco de agua para equilibrar, ¿no? Equilibrar, Un poco. exacto, y rebajar un poco el nivel alcohólico. Entonces, claro, al no añadirse agua adicional, los Genshu son sakes que tienen mucho Potentes. cuerpo y son algo más alcohólicos, Claro. pudiendo llegar a superar los 18 grados de alcohol, Que ¿no? dices, Que de todas maneras no es tampoco tantísimo, pero dentro tantísimo. de los saques probablemente Dentro de los sakes son los más potentes, potentes, ¿no? exacto. Ujú. Vale. Luego tendríamos el koshu, que es el sake envejecido, que habitualmente se deja en la botella lo que quieras casi, ¿no? Pues entre 2 y 20 años, ¿no? Y tiene un aspecto amarillo ámbar, ¿no? Aromas muy complejos, que aquí nosotros, por ejemplo, sí que diríamos que es mejor tomarlo a temperatura ambiente. Y esto del koshu, la verdad es que es bastante curioso, porque, y me explico, el sake es una bebida en principio de temporada. Está pensado para que se produce y en el momento en el que se acaba la producción, sale toda la producción a la venta y ya está, ¿no? Es decir, se consume el sake del año. Sí, digamos que se hace, claro, ¿no? Es siempre la elaboración anual y se vende lo que se ha producido, no Exacto. se guarda Sí, en bodega, no se hace, digamos, de en este manera caso es pensando en diferente. envejecer, ¿no? No se hace Este como no. ciertos vinos, ¿no? Que tienes que si los crianza, los reservas, los dan exacto. reservas, o como los whiskies, ¿no? De 10, 20, 30 años, ¿no? Sino que el sake en principio está pensado para consumirse en temporada. Pero también, ¿no? Pues con este influjo de ideas un poco pues que vienen de muchos sitios, ¿no? Pues vamos a pensar en Bueno, y qué el pasaría propio- si hacemos esto, o también pues esos intereses a veces internacionales, ¿no? De, oye, si esta bebida te has planteado si la envejeces, ¿qué O pasa hasta con ella y tal? sí, exacto, y aunque no haya influencias, el propio hecho de estar, tú estás trabajando con estas materias primas y quieres ir experimentando, ¿no? Y a ver qué sucede, a ver qué pasa, Sí, cómo pero- le puedo sacar, ¿no? Pero no ha sido la norma en general, ¿no? Entonces, en los últimos años se está empezando a ver que hay productores que sí que guardan botellas, ¿no? Pues por probar. A ver qué sucede. Exacto, ¿no? Entonces se pueden ir encontrando, ¿no? De hecho, nosotros hemos probado sakes Sí. koshu, ¿no? Con nuestro amigo Uriol, ¿no? Que es Uriol, un especialista saludo desde aquí. en sake, y probamos un sake que tenía 30 años, que la verdad es que era muy, muy curioso. Realmente no parecía casi ni sake, ni por color, ni por textura, ni por aroma, ni por sabores. Estos, de todas maneras, yo creo que son muy poco comunes, ¿no? Muy, muy Encontrarlos, poco especialmente comunes. fuera de Japón.
Exacto. Yo diría que cuesta muchísimo encontrar alguna de Sí, estas esto te vas, botellas. por ejemplo, a algún bar especializado en sake, ¿no? Pues como nos contaba Uriol, ¿no? Allí en Sendai, ¿no? Donde el propio dueño del bar, pues le gustaba mucho el tema del sake y se había guardado botellas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí, es algo un poquito más especial, pero si lo encontráis, pues dadle una oportunidad porque vais a probar algo totalmente diferente. Diferente sobre todo, ¿no? Y quizá otro sake que mucha gente conoce porque se puso, ¿no?, muy de moda fuera de Japón es el espumoso, el sake Exacto. espumoso. Sí, es un tipo de sake, como tú dices, se ha puesto de moda bastante fuera de Japón, por un lado, porque tiene una baja graduación, ¿no? Mm. En este caso está entre el 5 y 10% de alcohol, resulta muy refrescante y muy fácil de beber, ¿no? Entonces, cuando no tienes muy claro si te va a gustar el sake o no, pues el tema de que sea espumoso, pues resulta como divertido, ¿no? Yo recuerdo de cuando vivíamos en Londres, alguna vez que estuve en restaurantes japoneses de por allí, el sake espumoso era de lo más vendido. Bueno, además porque a ciertos públicos el hecho espumoso nos recuerda a los cavas, ¿no?, a los champáns, a los Efectivamente. prosecos, lo que sea, ¿no? En cada Claro país que el hay prosecco, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Es una es de el esas rey. bebidas que es la Entonces, reina de... claro, tomar esa bebida espumosa es como muy de fiesta, ¿no? De estoy Sí, en un restaurante y quiero, es un momento especial. Entonces, claro, por eso gusta, justamente ha funcionado muy bien, especialmente fuera de Japón, este sake espumoso. Yo he de reconocer que a mí también me gusta mucho, sinceramente, ¿eh? muy bien. Pero hacemos, aunque sea muy brevemente, muy así a alto nivel, un poquito la explicación de cómo se elabora el sake, cómo se Vale, hace el vamos a ver sake. si conseguimos hacer algo, una explicación que sea clara, como la de los tipos de sake que hemos visto hace un rato, Laura, a ver si consigo, porque esto también tiene su miga, porque Sí, el pero yo lo haría proceso... muy resumido, Sí, ¿eh? porque el proceso no tiene su complicación. Es cierto, es Pero bueno, antes complejo. de hablar del proceso, no hay que hablar de dónde se hace el proceso, ¿no? Porque En la calle, hemos vaya. dicho que el sake se produce en bodegas, ¿no? Que en muchos casos, son edificios antiguos de arquitectura tradicional, que son muy bonitos de ver, incluso aunque no os guste el alcohol, no os guste el sake y no Ujú. queráis comprar sake. Y de hecho, bueno, es verdad que hay bodegas grandes e industriales, ¿no? Pero estas bodegas tradicionales son súper bonitas y claro, la pregunta surge, pero si estoy en una ciudad japonesa de arquitectura tradicional y todas las casas tienen esta misma arquitectura, por ejemplo, del periodo Edo, ¿no? Así súper bonita, ¿cómo sé cuándo hay una bodega de sake o no? Porque yo Ah, no yo sé lo leer sé. japonés. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Puedo contestar, que esto me lo sé. Estoy levantando la mano aquí Está levantando la con mano, el dedo porque yo me efectivamente. lo sé. Dale, dale, Laura, dale. Pues, si veis, en la entrada, encima de la entrada de esa casa tradicional, ese edificio tradicional, una especie de bola hecha de ramas de cedro que se llama Sugidama, entonces es que ese lugar es una bodega o al menos una tienda de sake, un local, digamos, relacionado con el mundo del sake. Y es que la sugidama, esta bola de ramas de cedro, se cuelga ya en verde, porque las ramas están verdecitas, cuando comienza el proceso de producción, ¿no?, del sake, tradicionalmente sobre el mes de octubre, ¿no? Se Bueno, deja justo ahí. después de la cosecha del arroz. Claro, claro. Entonces se deja ahí, evidentemente las ramas de cedro se van secando, con lo cual la bola sugidama se va volviendo marrón y bueno, y ahí sigue hasta el nuevo proceso Bueno, de ahí producción. sigue la bola que se seca completamente más o menos al mismo tiempo que se termina el proceso de producción del sake, que viene a ser hacia marzo o abril. Lo que pasa es que por regla general las bodegas mantienen la Exacto. sugidama seca colgada hasta que llega el momento de volver a producir, que es cuando la cambian por una nueva bola de ramas de cedro verde, ¿no? Y que se irá secando de nuevo a medida que avanza el proceso de producción. Por eso, cuando veis una bola de estas ramas de cedro, independientemente del color que tenga, colgada de la entrada, tenéis la seguridad de que dentro vais a poder comprar sake, degustar sake, etc. Por ejemplo, muchos de vosotros quizá habéis estado en Takayama o tenéis previsto visitar Takayama en vuestro próximo viaje a Japón. Pues en las calles del núcleo histórico de Takayama hay muchísimas bodegas y muchísimas tiendas
de sake y las reconoceréis fácilmente por estas bolas, ¿no? Estas Totalmente. tsukidama que cuelgan justo de la entrada de estos locales. Sí, es el mejor truco, yo creo que se puede decir, ¿no? Porque es muy visual, no requiere saber japonés, no requiere saber nada de nada, simplemente ves la bola y dices, vale, ahí. Vale, puedo entrar, ¿no? seguramente- Puedo abrir y esas En cortinas. muchos de los casos, además, no solo puedes comprar, sino que puedes hacer unas Degustación, degustaciones. puedes claro. hasta en algunos casos visitar un poquito parte de la bodega Totalmente. que está abierta y podemos ver, ¿no? Alguna de las zonas donde se trabaja, ¿no? Es siempre muy interesante. Exacto. Pero bueno, dicho esto, ¿no? Pues hay que hablar un poco ahora, ¿no? Ya sabemos dónde se elabora, pues cómo se elabora, ¿no? Venga, El va. proceso se llama fermentación múltiple paralela, porque el koji convierte el almidón del núcleo del grano de arroz en Sí. glucosa, como hemos dicho, pero Sí. al mismo tiempo que la levadura va convirtiendo la glucosa en alcohol, ¿no? Entonces, esto de que se haga una fermentación múltiple paralela tiene la curiosidad de que hace que el sake sea la bebida fermentada con mayor graduación alcohólica que existe. Pero bueno, ya hemos dicho que no es más que un vino con un poco de Exactamente, cuerpo, ¿no? ¿no? Eso no nos tiene que 15 asustar cuando grados alguien- o 18 si es un genshu. Claro, pero dices, ¿no? Que es la bebida fermentada con mayor graduación, madre mía, no me sale, graduación alcohólica, parece, ¿no? Puede Parece asustar, mucho, pero no, pero no es realmente mucho. es como un vinito, así que, Exacto. pues nada. Y bueno, para elaborar sake hemos dicho, ¿no? Que hay que pulir el arroz. No todas las bodegas cuentan con máquinas de pulido, por lo que a veces es el propio agricultor el que se encarga, ¿no? de entregar el arroz Ya pulido según las especificaciones de la Efectivamente. bodega. Por ¿no? eso, cuando se va a producir el sake, ya se sabe de antemano qué calidad se quiere obtener, ¿no? Porque ya se comienza con un arroz pulido Claro. al nivel que tú deseas. Claro. Entonces ya sabes cuál va a ser la categoría del sake que produces con esa cantidad de arroz, porque lo que no haces evidentemente es mezclar, ¿no? Pues tengo una parte de arroz pulido al 70% y otra pulida al 50%, no. O sea, dices, si tengo arroz pulido al 50%, ¿no? Pues todo el que tenga este mismo pulido lo utilizo para hacer sake, ¿no? Si tengo otra parte de arroz pulido con otro porcentaje, lo produzco por otro lado, ¿no? Pero no mezclándolo. Ujú. Entonces, una vez tenemos ese arroz pulido, lo que se hace es lavarlo, básicamente para eliminar, ¿no? pequeños fragmentos que se hayan quedado, ¿no? pegados justamente tras el pulido. Se macera en agua, en unos depósitos, ¿no? Exacto. Para prepararlo justamente para el siguiente paso, que es un paso clave, que es básicamente la cocción del arroz al vapor. Exacto. De todas maneras, como curiosidad, no hemos dicho, ¿no? Porque es, vale, ¿cuánto sake sale de vale. una cierta cantidad de arroz, ¿no? Porque puede ser interesante. O sea, de una tonelada de arroz, de 1000 kilos de arroz, si es de tipo Junmai, ¿no? Que ya hemos dicho que puede tener pues un pulido del 70%, es decir, se descarta el 30%, saldrían unos 2100 litros. Vale. ¿Vale? Evidentemente, a medida que utilicemos un mayor grado de pulido, pues de una tonelada de arroz van a salir menos litros. Pero de un Junmai saldrían unos 2100 litros. Ahí tenéis otro dato para el Para el trivial, trivia. El trivial japonismo. Esto al final lo vamos a tener que hacer, Luis. Pues oyes, no es tontería, lo que pasa es que serían todas las preguntas muy complicadas. No, si escuchan japonesamente y Japón a fondo, no tiene por qué. Pero bueno, teníamos ese arroz que se había al vapor, sí. cocido al vapor. Importante esto, es al vapor. No se cuece, no se mezcla con agua, ¿no? Sino que se hace al vapor. La idea es que conseguir que se quede firme, ¿no? por fuera y Exacto. más tiernecito, digamos, por dentro. Y lo curioso es que este arroz, ¿no? Una vez que ya está listo después de esta cocción al vapor, se divide como en tres partes, porque una se destina para producir el arroz koji, ¿no? Este que tiene el hongo. El hongo. Y que es el que inicia todo este proceso de convertir De fermentación, el almidón, al final. el almidón en Claro. glucosa. Sí. Luego tienes otra parte que la necesitas para producir el moto, que es el iniciador de fermentación, y la tercera parte para preparar el moromi. Que ahora yo creo que lo podemos hablar luego, lo del moromi, ¿no? Sí. Entonces eso, ¿no? En una de estas partes de arroz se espolvorea el hongo koji por encima, pues se elabora durante unas 48 horas con un control de temperatura bastante preciso, etcétera, y cuando ese arroz está listo, lo que tenemos es arroz con un alto volumen de glucosa, ¿no? Porque el koji ha convertido el almidón en glucosa. Entonces, de ese arroz koji producido, una parte se va a usar para este moto que hemos dicho, que ahora explicamos un poco, y otra parte
para el moromi. Entonces, el Vale. moto es el iniciador de levadura, ¿no? Se Madre mía, hace en que unas ya cubas empezamos. de no más de 200 litros y se podría decir que es como la primera fermentación, ¿no? Entonces, además de agua y levadura, se añade, por un lado, una de esas partes del arroz cocido que hemos hecho al principio y una de las partes del arroz que ya se le ha espolvoreado el koji, ¿no? Y que ya tiene una gran cantidad de glucosa. Entonces, con este proceso tienes una base de fermentación muy potente, que es lo que luego se usa para elaborar el moromi, ¿no? Lo que haces es transferir este moto a una cuba pues grande, aquí se le añade la tercera parte de ese arroz al ¿Al vapor del vapor? principio, la otra parte del arroz koji, ¿no? Que habíamos preparado, Sí, que ya tiene mucha glucosa, y se añade el agua. agua, ¿no? Además de este moto que hemos dicho. Entonces, esto se llama Sandan Jikomi, que se hace en 3 pasos, y durante 4 días se van añadiendo distintos porcentajes de arroz al vapor, arroz koji y agua a este moromi, ¿no? Y entonces esta parte, el moromi, va fermentando entre 3 y 6 semanas, y cuando acaba la fermentación, el moromi se prensa y se deja reposar el líquido resultante durante unos 10 días antes de proceder a su filtrado. Vale. Con lo cual, claro, vemos ahí muchas mezclas, especialmente en este paso final, ¿no? Claro, se han De ido ir. mezclando diferentes componentes de los que se han ido produciendo, por eso es una fermentación múltiple paralela, ¿no? Claro. Porque no es hago un paso, me espero a que esté, Al hago el siguiente, siguiente, sino que diferentes componentes los vas utilizando y al se van mismo tiempo. reutilizando, ¿no? Y también interesante lo de los porcentajes, ¿no? De arroz Claro. cocido al vapor, el arroz con Exacto. koji, ¿no? Y ese Y agua. bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Interesante Que justo antes del prensado, ¿no? De este moromi, a algunos saques se les añade una pequeña cantidad de alcohol destilado que rebaja un poco pues, el sabor, realza el aroma, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un honjoso, permite un máximo de 120 litros de alcohol destilado por cada tonelada de arroz, ¿no? Es que no me hago la idea, ya llega un momento que son datos que... Bueno, lo que quiero decir con esto es que al final está todo muy reglamentado, ¿no? Aunque luego lo que veíamos como con el pulido, ¿no? Aunque hay bodegas que pueden decir, vale, yo tengo unos mínimos marcados por ley, pero luego puedo Pero hacer yo más. hago... Entonces, Juego, si ¿no? Con eso, al Claro, final. entonces si tú quieres hacer honjoso, ¿no? Como mucho puedes poner 120 litros de alcohol añadido destilado por cada tonelada de arroz. Si pusieras más, entonces estarías produciendo futsushu, el sake no premium, Claro, el sake independientemente con y fíjate, alcohol añadido. independientemente del grado de pulido del arroz. Es decir, que tienes que tener cuidado, porque tú imagínate que te has gastado un dineral, ¿no? En pulir el arroz, Puliendo claro. un arroz muchísimo y luego le añades muchísimo alcohol añadido, Y te lo has cargado. conviertes en futsushu. O sea, no solo te lo cargas en cuanto Te lo a cargas sabor, No, también en tema de la clasificación, que tú te has Efectivamente. gastado, entre comillas, un dinero pensando en ese pulido del y arroz. no lo puedes y en etiquetar cambio- exactamente, de la manera eso es. apropiada según ese pulido del arroz. Claro, Lo tendrías claro, que etiquetar. Claro, entonces es un problema y hay que tener cuidado. Y luego esta pasteurización, ¿no? Al estilo japonés que decíamos que se llamaba higire, es el último proceso, ¿no? Y se suele realizar 2 veces. La primera vez después de la filtración y la segunda antes del embotellado, ¿no? Pero ya hemos dicho que algunas variedades de sake, ¿no? Como el namasake, ¿no? Pues no llevan esta pasteurización. Y también decíamos que a veces, para reducir la graduación alcohólica y ajustar sabores, casi siempre se añade agua. Esto es casi siempre. Casi siempre, ¿eh? Porque hemos visto alguno, ¿no? Antes también Exacto. lo hemos comentado. El creo que era genshu no, genshu, pero exacto. casi siempre sí que se añade agua que deja el contenido alcohólico alrededor de un 15%. De todas maneras, si tenéis la posibilidad en Japón de visitar una bodega de sake y os van a contar todo este proceso, o lo podéis ver, ¿no? Más o menos en directo, veis la sala, ¿no? Donde está el arroz koji, cómo esa sala está a 35 grados, ¿no? Una humedad tremenda. Vas viendo todo el proceso y es relativamente un poquito más fácil de comprender que dicho aquí, ¿no? En el podcast, que siempre cuesta un poquito más hacerse a la idea. Así que os lo recomendamos. Vais a una bodega de sake, aprendéis un poquito más de la elaboración y encima luego pues hacéis así una cata de sakes y es perfecto, ¿no? No sé. Es casi Yo creo que como... sí, que está muy bien. Sí que es curioso, ¿no? Bueno, esperemos que haya quedado un poco más o menos Yo creo claro que el sí, más o proceso menos. de producción, ¿no? Que al final implica eso, cocer arroz, fermentar una parte, luego se prensa, etcétera, va, pim pam. Pim pam, ya está listo. Exacto. Pero claro, como hemos dicho que el sake, ¿no?
se parece, entre comillas, o sea, no es que sea igual, ¿no? Pero hemos intentado establecer unas ciertas similitudes para que entendamos la variabilidad tan grande que hay en el mundo del sake, por ejemplo, comparándolo con el vino. Pero claro, con el mundo del vino sabemos, ¿no?, que existen las denominaciones de origen, por ejemplo, ¿no? En el sake, sin embargo, solo hay 4 denominaciones de origen, ¿no?, que son Yamagata, Hakusan, Nadagogo y Harima. Y el motivo de que sean tan pocas se debe a que las bodegas inscritas en estas denominaciones solo pueden usar agua y arroz de cada una de estas regiones. Y claro, muchos productores no creen que esto sea buena idea, porque muchos productores anteponen la materia prima, sea de la región que sea, ¿no? Es si yo quiero hacer un buen sake, quiero tener la libertad de poder utilizar productos de otras prefecturas. Un arroz de allí, el agua a lo mejor de allá. Quiero también probar diferentes maneras de combinar, ¿no?, diferentes arroces, ¿no?, de diferentes regiones, digamos, con diferente agua o lo que sea. Efectivamente. Claro. Y bueno, hay que tener en cuenta que el sake está viviendo un cierto despertar de nuevo, ¿no? El propio gobierno japonés está promocionándolo mucho, ¿no?, a través incluso del organismo JETRO, etcétera. Pero es verdad que actualmente el sake se está produciendo en las 47 prefecturas de Japón, cosa que no siempre ha sido así. De hecho, algunas prefecturas se han sumado a producir sake en los últimos años, ¿no?, por este revival, en cierto modo. Pero, bueno, pese a ello, hay entre un 50 y 60% de las regiones japonesas tienen a día de hoy algún estilo de sake que es muy propio. Esto es bastante curioso porque también como así apunte, ¿no?, o curiosidad o pregunta de trivial, el sake realmente no es la bebida alcohólica más consumida en Japón. No lo es. De hecho, la bebida más consumida en Japón es la cerveza. Eso es. Y el sake es eso, ¿no? Pues tiene sus problemas, evidentemente, porque para muchos jóvenes japoneses a veces se ve como una bebida de viejos casi, ¿no? Pero bueno, el hecho de que está cambiando mucho. Exacto, el hecho de que esté también teniendo este interés internacional, etcétera, ¿no?, pues está ayudando a que el sake se entienda un poco mejor y que haya más consumo, porque claro, está sumando no solo los consumidores japoneses, sino los consumidores internacionales, ¿no? También tiene el problema de que el sake en Japón, por ejemplo, incluso el que es premium, no es excesivamente caro. Claro. Sin embargo, el que llega a mercados internacionales, ¿no?, a veces tiene los precios un poquito subidos. Desorbitados. Sí, que los precios sean un poco más altos es evidente porque estamos hablando de un producto de importación. Y además un producto alcohólico. Exacto, un producto alcohólico, ¿no? Hay un montón de tasas, etcétera, ¿no? También, claro, tiene que ver el que tampoco es un producto mayoritario, ¿no? Entonces, si tú importaras, ¿no?, miles y miles de litros, evidentemente el precio unitario pues podría ser más barato, ¿no? Entonces, claro, como se importan cantidades no demasiado grandes, al final estos distribuidores internacionales ofrecen sus sakes a los restaurantes o incluso al consumidor final a precios que casi lo sitúan en un mercado un poco más premium, ¿no? Más de lujo, entre comillas. Claro, por eso es tan frecuente en los últimos años ver restaurantes con estrella Michelin que han incluido sakes en sus maridajes de vinos, por ejemplo, porque es eso, ¿no? Parece como que se está asociando que el sake es todo en general una bebida premium cuando independiente... Es un error. Exacto, para cuando mí es no un error, siempre claro. es una bebida tan premium en cuanto a precio, me refiero, ¿eh? No, o sea, podemos tener sakes buenos que no sean excesivamente caros. Y te das cuenta justamente viajando por Japón. Podéis viajar por Japón y podéis ir probando los sakes de diferentes regiones, de diferentes bodegas, porque al final cada región va a tener, ¿no?, ciertos sabores característicos, o el propio clima, ¿no?, afecta a todo el proceso. Bueno, de hecho, si una región japonesa es más fría, ¿no?, suele producir sakes ligeros y suaves, ¿no?, mientras que las más cálidas producen sakes con sabores más complejos. Claro, y te das cuenta viajando por Japón y vas probando diferentes sakes, encima los combinas, ¿no?, con la gastronomía local y demás, y te das cuenta que puedes probar sakes de altísima calidad, ¿no?, y de sabores, de perfiles de sabores también muy diferentes
a unos precios relativamente decentes, ¿no? Y en Sí. cambio... De hecho, además, es que además en Japón es eso, es muy común encontrar, ¿no? Las izakayas o tabernas o Sí, incluso bares especializados en los que veréis grandes neveras, ¿no? Que tienen estas botellas grandes de sake, ¿no? No las que compras para el consumo en casa, sino las Ishobin, que son las botellas grandotas. de 1,8 litros Sí. y que tienes una variedad brutal, ¿no? Y puedes probar un montón de sakes de, pues bueno, de todo el país realmente. Así que realmente hay que aprovechar de viaje, porque creo que este movimiento del sake fuera de Japón, de posicionarlo como producto un poco más de lujo, ¿no? O más exclusivo, sinceramente creo que es un error y que a largo plazo, eso es mi opinión personal, ¿eh? Creo Bueno, que a habrá largo que ver. plazo les va a salir mal. Bueno, lo que habrá que ver aquí es si realmente el consumo de sake aumenta o no y, sobre todo, si aumenta el consumo de sake, si los precios bajarán, ¿no? Porque como se ha visto a veces en otros mercados, ¿Cierto? empiezas con unos precios más altos por lo que decíamos, porque es importado, porque es alcohol, porque se importan cantidades no demasiado grandes, pero cuando luego aumenta, ¿no? ese consumo, no se bajan los precios, porque dices, ¿para qué los voy a bajar, no? Si me estoy forrando. También, de todas maneras, claro, yo entiendo que es complicado, pero que solo puedas probar ciertos saques en restaurantes un poco de lujo, por decirlo de una manera, está cerrando la puerta, ¿no? A que mucha gente pruebe realmente Claro, pero todo con tipo los de precios que saques. hay, si tú quieres Lo ofrecer los sé. saques a precios democráticos, no ganas dinero como restaurador, ¿no? Y claro, si lo ofreces a un precio Sería que, es una apuesta muy arriesgada claro, y si tú también. lo vendes a un precio que realmente no te permita tener beneficios, pues para pagar el local, la materia prima, los Mm. sueldos de los cocineros, de los camareros, etcétera y demás, pues claro, al final posicionas el sake como algo muy especial, ¿no? Con lo cual la gente ya se lo toma con otra, ya no solo por el coste, sino porque al ver el precio dices, vale, esto es para una ocasión especial en lugar de Exacto. ser, pues por ejemplo, pues para una ocasión cotidiana, que es Y lo yo, que es en Japón. ahí está, ¿no? Yo creo que eso es con lo que deberíamos quedarnos todos para este final del episodio de Japonesamente, de que el sake no es exclusivamente para una ocasión especial, que es lo que podríamos pensar cuando estamos en un restaurante, ¿no? En nuestro país, fuera de Japón, y nos encontramos con una carta de sakes, pues de precios, claro, bastante elevados, ¿no? Sino que no, en Japón es una bebida. Mucha gente, pues después del trabajo, va a tomarse unos sakes, va a ciertas tabernas específicas, ¿no? Como decías tú, que todo está lleno de neveras de sake, donde estás hasta de pie, tomas algunas tapas de estas típicas, ¿no? Como calamares, ¿no? Tiras de calamar seco, por ejemplo, y demás, que va muy bien con el sake y disfrutas de diferentes sakes por relativamente poco dinero, ¿no? Yo creo que deberíamos quedarnos Sí. con Bueno, esa esto idea. también hace además, ¿no? Que claro, cuando se bebe así en Japón, aunque haya gente, ¿no? Que sea muy conocedora del sake y Evidentemente. muy conocedora de los diferentes tipos, incluso los japoneses, pues se lo toman casi, pues como la cerveza en el sentido de tú vas a un bar de estos, ¿no? Donde comes unas tapas y casi te da lo mismo de donde sea el sake, ¿no? Tú lo que quieres es acompañar esa comida con sake, ¿no? O no, Mientras o que, al sí, pero lo que revés. quiero decir que como aquí, ¿no? Fuera de Japón, ¿no? Es todo como mucho más premium, pues investigas mucho más qué tipo de sake es, ¿no? Qué tipo de producción, ¿no? Es Sí, un pero drama. también en Japón también está No la te lo piensas gracia tanto. Tú vas a un de... restaurante con amigos y pides sake y casi a veces te basta No, con en el un que te restaurante desde traigan, luego. con el que te traigan, ¿no? Y a Porque lo veces que quieres es eso, ¿no? sí, Es ese tipo de bebida que encaja muy bien con ese tipo de estoy platos. de acuerdo y además muchas veces es muy interesante decirle, oye, yo voy a pedir este plato, ¿no? Y luego voy a pedir este otro. ¿Qué sake de los que tenéis aquí crees que combina mejor, ¿no? Y dejarte un poco llevar por las recomendaciones del local. Me refería justamente a los bares de sake, ¿no? Estos bares todos llenos de neveras, que ahí, claro, como tienes tantísimos sakes diferentes en un mismo lugar, la gente va justamente a ir probando diferentes sakes de diferentes regiones o de diferentes tipos, ¿no? Y es eso, no es para una ocasión especial, no es pensando en me voy a dejar aquí el sueldo en sakes, sino simplemente, pues bueno, va a disfrutar como quien quiere probar, pues no sé, diferentes Sí, es vinos como o... podría ser una vinoteca, Sí, pero incluso más económica. mucho, yo diría que sí, mucho más Porque en una económica, vinoteca, ¿no? sinceramente. Dependiendo de qué vinos Claro. quieras probar, ¿no? De cuántos años lleven de crianza,
en botella y esto, pues podemos estar hablando de precios muy, muy caros, ¿no? Entonces Sí. es eso, hay una diferencia muy grande entre beber sake en Japón y beberlo fuera de Japón. Así que nada, conclusión, Hay que ir a Japón hay a que ir a beber Japón y te animamos eso, a que vayas y pidas sake local. Si vas viajando por Japón, pues vayas pidiendo sake, diferentes sakes, los sakes de la región, y así tú también, ¿no? Vamos haciendo todos Claro, hombre. paladar y vamos viendo diferencias, cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos. Y a Porque hay disfrutar. sakes para dar y tomar. Hasta aquí. Lo dejamos con este mal chiste de Luis. ¡Mátane! ¡Mátane!